Muy buenas noches, estimados participantes, y muy buenas noches, estimada doctora. El día de hoy continuamos con una sesión en el Diplomado de Derecho Administrativo. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación de la doctora Sheila Yaxa, quien abordará el tema Fases del procedimiento administrativo, ordenación. La doctora Sheila Yaxa es máster en Derecho de los sectores regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, con segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno. Asimismo, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como con certificado de especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN. Cuenta con amplia experiencia profesional desde el año 2016, especializándose en Derecho Administrativo y regulatorio, sobre todo en las asociaciones público-privadas, la regulación de los servicios públicos e infraestructura pública, las consultorías de derecho administrativo y los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Estimada doctora Sheila, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia y le reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy, estimada doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación también. Bueno, en esta oportunidad Bill Lawyer me ha pedido comentar un poco sobre lo que es la ordenación del procedimiento. Para ello voy a compartir una presentación, por favor me comentan si pueden verla. Sí, doctora, ahora está cargando. Ya la podemos visualizar, doctora. Perfecto. Listo. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de ordenación, estamos hablando de un conjunto de actuaciones que conforman es un conjunto de acciones que una entidad pública realiza para llevar a cabo un procedimiento administrativo. Podríamos decir en simple que es un conjunto de trámites internos que se realizan dentro de la entidad pública para que se pueda emitir un acto administrativo que va a tener efectos jurídicos según administrado. Pero bien, en la ordenación, si bien podemos verlo en primera instancia como un conjunto de actos, un conjunto de trámites para que se desarrolle un procedimiento administrativo, vamos a darnos cuenta que el capítulo 5 del título 2 del tubo de la LPAG, donde se regula la ordenación del procedimiento, no solamente se enfoca en lo que es meros trámites, no. Lo que está pensando en esta oportunidad, el tubo de la LPAG está viendo que el procedimiento administrativo tiene que cumplir con determinados principios de todo procedimiento administrativo. ¿Cuáles son? Son el principio de debido procedimiento, el principio de celeridad, el principio de eficacia y el informalismo. ¿Por qué debido procedimiento? Porque se espera que las entidades públicas, en el marco de un procedimiento administrativo, respeten todos los derechos y garantías que tiene un administrado para que se lleve a cabo este procedimiento. No solamente es que se tome en consideración las distintas pruebas que puede presentar el administrado, sino también que se le dé el derecho para presentar descargos, para refutar, para ser notificado, para que si estamos ante un acta administrativa, el administrado pueda establecer sus observaciones dentro del acta. Todo ello forma parte del debido procedimiento. ¿Por qué estoy hablando que la ordenación del procedimiento está vinculado de alguna manera con el principio de celeridad? Cuando hablamos del principio de celeridad, estamos enfocándonos en lo que es la dinámica del procedimiento. El principio de celeridad requiere a las entidades públicas que el procedimiento administrativo sea dinámico, de tal manera que no puede trabarse un procedimiento administrativo por meros formalismos. Entonces, si estas barreras que pueden ocurrir son rigurosas, ahí lo que se pide es, funcionario público, evalúa, ¿es necesario o no es necesario este requerimiento, este formalismo? ¿Es así de rígido? Luego, vamos con el principio de eficacia. Cuando hablamos del principio de eficacia, tenemos que pensar en la finalidad del procedimiento. Entonces, ¿cómo se vincula con la ordenación del procedimiento?
Lo que se busca acá es que si se inicia un procedimiento administrativo, este procedimiento administrativo tiene cierta finalidad. Entonces, para poder obtener el acto administrativo en el desarrollo de este procedimiento, pues se tiene que cumplir la finalidad del procedimiento. Entonces, el principio de eficacia es entidad pública. Siempre veamos la forma de lograr la finalidad de este procedimiento. No nos trabemos en meros formalismos, no nos trabemos en cuestiones que no perjudican el interés público. Desarrollemos el procedimiento, obtengamos esa finalidad que busca el procedimiento. Y finalmente, también está relacionado el principio de informalismo. El principio de informalismo lo que busca es que las diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico que regulan procedimientos administrativos sean evaluados, sean considerados de tal forma que sean favorables para la administración. Bastante incidente en eso, de no nos traemos en meros formalismos, no suspendamos el procedimiento si es que se puede proseguir con este y culminarlo. Pero claro, siempre considerando en que no se debe vulnerar el principio de debido procedimiento, no se debe vulnerar derechos de terceros y menos aún no se puede vulnerar el interés público. Entonces, para poder hablar de ordenación del procedimiento, y yo les decía que esto era un conjunto de actos de trámite, tenemos entonces que evaluar qué son los actos de trámite. Eso en primera instancia para poder hablar de lo que se regula como ordenación del procedimiento. En la doctrina se señala que hay 3 tipos de actos: los actos de impulso, los actos de dirección y los actos de constancia. Los actos de impulso están enfocados a futuro, es decir, están enfocados en cómo hacer para que el procedimiento continúe avanzando y no se trabe. De ahí que tenemos como ejemplos la acumulación del expediente, la queja por defectos de tramitación. Más adelante voy a hablar en específico sobre estos ejemplos, pero en principio, para que se den una idea, es la acumulación de expedientes. Lo que busca es, si estamos ante casos similares que han sido presentados en un plazo generalmente ahí nomás, o sea, no tienen tanto plazo de diferencia, la administración pública lo que puede hacer es acumular ambos expedientes como uno solo y resolver en un solo acto administrativo ambas peticiones del administrado. Pero claro, tiene sus cuestiones que vamos a proceder a evaluar después. También se puede interponer una queja por defectos de tramitación. En el marco de un desarrollo, en el desarrollo de un procedimiento administrativo puede ocurrir que el actuar o la omisión de actuación del funcionario público perjudique de alguna manera el desarrollo de este procedimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el funcionario público en cuestión está próximo a resolver, pero a mi administrado todavía no me notifica con un informe, que es relevante, que yo necesito como administrado conocer el informe, defenderme de ese informe, pero todavía no me notifican. Entonces, si el funcionario está próximo a resolver o ya resolvió y no me ha notificado, ahí podemos interponer una queja, claro, pero antes que se culmine el procedimiento. Luego están los actos de dirección. En los actos de dirección, lo que ocurre es que la entidad pública gobierna las actuaciones de los administrados y de las autoridades administrativas. Claro ejemplo, las notificaciones, las medidas cautelares. Generan con esto ciertos efectos en la situación jurídica del administrado en cuestión. Y luego tenemos los actos de constancia. En los actos de constancia lo que se busca es que se deje, valga la redundancia, constancia de ciertas actuaciones que están ocurriendo en el desarrollo del procedimiento administrativo. Y que esto puede ser relevante, el conocimiento de estas actuaciones puede ser relevante a futuro. Por ejemplo, las medidas de seguridad documental, las actas administrativas y los formularios. En las medidas de seguridad documental lo que se está exigiendo a la administración pública es que tome en consideración la determinación, tener que incorporar ciertas medidas de seguridad para poder proteger la información que recaba, los expedientes que genera.
Mientras que en las actas administrativas, el funcionario público en cuestión, en una inspección, lo que va haciendo es tomando nota de aquello que ve que está ocurriendo. Y en los formularios, lo que ocurre es que el administrado, con el ejercicio del principio de presunción de veracidad, va incorporando cierta información que es relevante para poder resolver un procedimiento. Esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, empecemos. El tubo del LPAG establece como primer artículo que regula la ordenación del procedimiento la unidad de vista. La unidad de vista requiere que las entidades públicas, en el marco de un procedimiento administrativo, pues es que desarrolle este procedimiento de oficio de modo sencillo y eficaz, sin estar siempre trabado en cuestiones formales rígidas. Entonces, tenemos un procedimiento administrativo, es la promoción, la instrucción y la resolución, pero con el artículo de unidad de vista, lo que ocurre es que esta secuencia que les comento de promoción, instrucción y resolución, no es que tiene que ocurrir en todos los procedimientos y no es que sean unitarios o preclusivos, no. Lo que va a ocurrir es que en el marco de cada procedimiento en cuestión, la entidad pública tiene que desarrollar una propia secuencia, de modo tal que este procedimiento administrativo sea dinámico, pueda desarrollarse rápidamente, céleremente y en el menor tiempo posible, pero claro, de la manera más eficiente también, a efectos de siempre, uno, tutelar el interés público y dos, desarrollar, o sea, generar este acto administrativo que va a generar algún impacto en la situación concreta del administrado. Si bien la unidad de vista le otorga cierta flexibilidad al desarrollo de un procedimiento administrativo, esto no quiere decir que por medio de la unidad de vista la administración pública pueda superar o omitir ciertos trámites, requisitos, pasos dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo, vulnerando derechos de debido procedimiento o los principios que tutelan al administrado. No se puede. Por ejemplo, con la finalidad de culminar rápidamente este procedimiento administrativo, dejo de notificar estos documentos al administrado y ya procedo a resolver. No, eso no puede ser, porque el administrado siempre va a tener el derecho de defensa. Por más favorable que pueda hacer ese informe, por más que no le vulnere nada, siempre es bueno saber si es que el administrado en cuestión tiene algo que decir sobre esa información, sobre ese informe. El siguiente artículo sobre ordenación del procedimiento es el impulso del procedimiento. Esto está muy relacionado con el principio de celeridad que les comentaba al inicio. El principio de celeridad lo que requiere es que el procedimiento administrativo, el desarrollo de este procedimiento sea dinámico, que se desarrolle, pero claro, que nunca se vulneren derechos de terceros, que nunca se vulnere el interés público. Y una vez más, en este artículo se señala que la autoridad competente debe promover toda actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento, superando cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del procedimiento. Y además, lo más importante de este artículo es que no puede la administración pública resolver en contra del administrado, alegando que a este alegó el artículo incorrecto de la norma, de cierta norma, o, por ejemplo, o alegó la aplicación de una norma que no le era aplicable, o inclusive alegó la aplicación de una ley que está derogada. No. Recordemos que tenemos el principio de verdad material, así que la administración pública siempre tiene que resolver buscando la verdad material, lo cual implica que si el administrado ha cometido ciertas deficiencias en el marco de un procedimiento, y la administración pública no les advirtió y en su momento le dijo al administrado, oye, ¿me puedes precisar estos temas?
pues no puedes resolver en contra del administrado. Lo que tú tienes que hacer administración pública es resolver, sí, pero siempre buscando la verdad material, siempre en el marco de un procedimiento. Está bien, siempre en el marco del ordenamiento jurídico vigente. ¿A qué me refiero? Que si la ley que se alegó está derogada o el artículo que me citaron no era aplicable, yo administración pública tengo que ver cuál es la norma vigente, cuál es el artículo aplicable para el administrado y su situación en específico. Y claro, como les comentaba, en el marco de un procedimiento administrativo siempre se busca la tutela de un interés público, por más que estemos ante un caso que podría ser netamente privado, un interés privado. Por ejemplo, el administrado quiere solicitar licencia de en funcionamiento. ¿Por qué? Porque tiene un establecimiento y quiere poner algún negocio en un determinado local. En principio nosotros podríamos decir, oye, esto es un interés privado, porque es un administrado que va a poner un local, su negocio. Ok, pero siempre en el trasfondo hay un interés público. ¿Cuál es? Que si se va a poner unos criterios de seguridad, que ese local, sí, en ese local sí puede venderse lo que se está vendiendo, en ese local sí puede haber un determinado aforo, en ese local se están cumpliendo con determinadas condiciones de higiene y eso lo podemos ver incluso con las municipalidades. Entonces, siempre va a haber un interés público de trasfondo. Ahora, el impulso del procedimiento, si bien por reglas generales busquemos que este procedimiento sea dinámico, también tiene excepciones. ¿Qué pasa en aquellos supuestos en los que estamos ante una pretensión? Ojo, no procedimiento. Estamos ante una pretensión que tiene cierto interés que es meramente privado. Y ahí pongo como ejemplo el desistimiento. Estamos en el marco de un procedimiento y por alguna cuestión el administrado quiere desistirse. ¿Qué puede ocurrir? Estás solicitando un título habilitante y luego dices, no, en verdad en este momento ya no quiero solicitar este título habilitante, he perdido interés en esto. La administración pública no va a adivinar este interés meramente privado del administrado. Si quiere desistirse de un procedimiento, pues el administrado va a tener que solicitar el desistimiento ante la administración pública. Eso no se puede ver de alguna manera. La administración pública no es maga. Ahora vamos a un artículo bastante importante, bastante estudiado sobre lo que es ordenación del procedimiento. Tenemos que hablar de las medidas cautelares. En principio, tenemos que hablar que este artículo 157 del tubo del LPAF está pensando en las medidas cautelares en general. Condiciones mínimas de medidas cautelares dentro de cualquier procedimiento administrativo general o especial. Entonces, las reglas que establece el artículo 157 tiene, o sea, es el marco general, pero tenemos que ir siempre a la regulación especial para ver cómo se regulan las medidas cautelares. A diferencia de lo que puede ocurrir en los procesos judiciales, en el ámbito administrativo, si nosotros como administrados vamos a solicitar una medida cautelar o la administración pública va a emitir una medida cautelar de oficio, pues debe existir como regla general un procedimiento existente en desarrollo. En cambio, en los procesos judiciales, primero se puede solicitar la medida cautelar y una vez que presentas la medida cautelar puedes presentar tu demanda. No, eso no sucede en el ámbito administrativo. Siempre tienes que tener un procedimiento administrativo vivo, en desarrollo, para poder solicitar, ya sea de manera conjunta con tu inicio de procedimiento o en el desarrollo de este procedimiento, tu medida cautelar. Pero claro, esto puede variar si existe una excepción en una norma con rango de ley. Dado que las medidas cautelares son otorgadas para evitar que ocurra un posible daño irreparable en el administrado, la administración pública lo que tiene que hacer es realizar un análisis de probabilidades y efectos
a fin de evitar que se pueda causar con la medida correctiva un perjuicio a los implicados en el procedimiento o no implicados dentro del procedimiento, que pueden ser terceros administrados. Para ello, lo que tiene que hacer la administración pública es la evaluación del fumus boni iuris y el periculum mora. El fumus boni iuris es la evaluación que realiza la administración pública sobre la legitimidad del administrado para solicitar la medida cautelar. ¿A qué me refiero? Si el administrado dice, esta situación, esta actuación que está realizando la administración pública me perjudica o me va a perjudicar, mira todos mis argumentos. No solamente mis argumentos de derecho, sino también mis argumentos de hecho. Y a partir de eso se crea cierta verosimilitud del derecho del administrado. ¿Se dan cuenta? Cierta verosimilitud de lo que aquello que está señalando el administrado es correcto. Y también tiene que cumplirse el requisito de periculum in mora, en el sentido de, yo administrado, si espero que culmine todo este procedimiento para que al final me des la razón, en el marco de este procedimiento ocurre un perjuicio hacia mí. Y este perjuicio va a ser irreparable, o muy posiblemente irreparable. Una vez que la administración pública determina que efectivamente se están cumpliendo con estos requisitos y de acuerdo al análisis de probabilidad y efectos, ve que sí corresponde la medida cautelar, pues la otorga. Y con ello, el administrado en cuestión se encuentra protegido a efectos de evitar cualquier actuación que le pueda causar perjuicio de la actuación de la administración pública. Ahora, si bien el otorgamiento de la medida cautelar es discrecional, o sea, la administración pública realiza esta evaluación que les comento, cuando otorgue la medida cautelar, tiene que motivarla. Bueno, sea que la otorgue o no la otorgue, siempre debe motivar, siempre debe decir por qué corresponde otorgar esta medida cautelar. Y las medidas cautelares tienen como plazo hasta o sea, las medidas cautelares van a tener efectos desde su otorgamiento, desde su emisión, hasta que culmine el procedimiento principal. Una vez que culmina el procedimiento principal, la medida cautelar deja de tener efectos. ¿Por qué? Porque la resolución final de este procedimiento es lo que finalmente va a tener efectos en nuestro ordenamiento. Va a causar instancia, va a causar la situación, o sea, va a generar el efecto jurídico en el administrado. Si le da la razón al administrado, enhorabuena, porque con eso se va a quedar protegido, pero si no le otorga la razón, qué lástima administrado, estuviste protegido por una medida cautelar, pero al final, cuando se vio todo el fondo de la cuestión, se determinó que no tenías la razón y que no debiste haber sido protegido, inclusive por su medida cautelar en su momento. Como ejemplo de medidas cautelares, les quisiera dar este Decreto Supremo 001/2022-TR, que en el último año un montón de empresas han solicitado medidas cautelares para que no se le aplique esta norma. A ver, me explico. En febrero, el 23 de febrero del año 2022, el Ministerio de Trabajo emitió este Decreto Supremo, que modificaba el reglamento de la ley de tercerización laboral. Un momento, por favor. ¿Y qué disposiciones modificaba este Decreto Supremo 001/2022-TR? Pues, si bien antes, en una versión anterior del reglamento, se podía tercerizar absolutamente todo, prácticamente todo, ahora ya no podía ser así. Únicamente se podían tercerizar aquellas actividades laborales que eran consideradas como principales. Pero ojo, no se puede tercerizar aquellas actividades que son consideradas como core business, o sea, núcleo de negocio de la empresa en cuestión, de la empresa principal. Y que tampoco se puede tercerizar actividades no principales, que de acuerdo a los laboralistas, esto es actividades complementarias y actividades especializadas no vinculadas a la actividad principal. Esto impacta a gran parte de las empresas en nuestro país porque un número considerable terceriza.
y tiene sus razones para tercerizar. Y a su vez también impacta a las empresas que están dedicadas a tercerizar personal. ¿Qué pasa con las empresas que tercerizan? Ahora ya no van a poder tercerizar. Con esta norma lo que tendrían que haber hecho es contratar a los trabajadores tercerizados, incluirlos en su planilla, asumir los costos laborales directos e indirectos que se generan. Y esto no solamente estoy hablando de incremento de costos en planilla, sino el trabajador que viene, pues lo tienes que capacitar, al trabajador que le tienes que poner seguro, al trabajador que viene, si utilizaba cierta maquinaria, pues ahora tienes que contratar la maquinaria que va a trabajar que va a tener el trabajador. Y también vas a tener que contratar todos los implementos de seguridad y otros costos que ya los financistas pueden darnos mayor alcance. Pero claro, esto es un impacto económico bastante fuerte en cada empresa. Y por parte de las empresas tercerizadoras, el negocio de ellos era tercerizar personal. Y ahora con esta norma me quedo sin piso. Ya no puedo tercerizar mi personal. Entonces, estas empresas en cuestión, barreras burocráticas. Esta norma constituye barrera burocrática. ¿Por qué? En el caso de las empresas principales que tercerizan, voy a tener que incrementar mis costos y ya no voy a ser atractivo para el mercado. Mis costos se van a incrementar. Si mis costos se incrementan, si soy una empresa grande, me voy a tener que reducir a tal nivel que únicamente pueda ser eficiente con lo que tengo, con lo que puedo asumir, y lo demás lo voy a tener que perder. O también decir, una empresa, o también por parte de las empresas tercerizadoras voy a dejar de existir en el mercado. Ya no puedo seguir en el mercado. Tercerizaba, ahora no puedo tercerizar. Lo que ha ocurrido en el último año, un gran número, si no son 700 o más empresas, entre empresas principales y tercerizadoras, han tenido que presentar denuncias de eliminación de barreras burocráticas ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, el INDECOPI. Pero claro, ese escrito no solamente venía con una denuncia, también venía con una medida cautelar. Y la medida cautelar es Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, haz que se me inaplique provisionalmente estas disposiciones del Decreto Supremo 001-2022-TR que me prohíben a mí tercerizar core business y actividades no principales. ¿Por qué? Porque yo tercerizo esas actividades. Y cada empresa tiene sus efectos de manera diferente. Yo les he dado algunos ejemplos de manera general. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El INDECOPI en este caso lo que hace es, en primer lugar, lo que les decía, la legitimidad del administrado. Lo que hace el INDECOPI es, en verdad es ilegal esta norma. El procedimiento de barreras burocráticas, para decirles muy rápidamente, implica un análisis de legalidad y luego si se supera el análisis de legalidad, pues se pasa al análisis de razonabilidad. Si no se supera el análisis de legalidad, estaremos ante una barrera burocrática ilegal. Y si se supera el análisis de legalidad, pero no se supera el análisis de razonabilidad, estaremos ante una barrera burocrática que puede ser legal, pero va a ser carente de razonabilidad. En este caso, lo que hace el INDECOPI es, primero veamos la legitimidad del administrador. Lo que hace ahí es ver la verosimilitud. Empieza a realizar el análisis de legalidad, empieza a determinar que efectivamente este decreto supremo 001-2022-TR no cumplió con ciertas formalidades que requiere el ordenamiento jurídico para poder emitirse una norma. Y luego lo que hace es también analizar el peligro en la demora. Y bueno, empieza a evaluar cada caso en concreto y determina que hay empresas, y claro, en las empresas principales antes solamente incurría en costos por la tercerización, o sea, pagaba el personal tercerizado a la empresa correspondiente, y ahora no solamente sus costos de planilla van a incrementarse, sino también otros costos indirectos, maquinaria, seguros, entre otros que pueden implicarse en la empresa. Y por parte de las tercerizadoras un porcentaje muy considerable de estas empresas tercerizadoras se dedican se van a
a desarrollar actividades que son core business, núcleo de negocio, o actividades no principales. Por lo tanto, si ese porcentaje importante se va a tener que eliminar del modelo de negocio de la empresa tercerizadora, pues es condenarla a la liquidación, a que ya no exista en el ordenamiento. Y en este caso estamos hablando de un procedimiento administrativo que cada instancia, primera y segunda instancia, cada uno son 120 días hábiles, son 6 meses. Y esta norma en cuestión ya entraba entraba en vigencia, había un plazo de adecuación. Entraba los efectos de la norma en vigencia en agosto aproximadamente del año pasado. Esta situación alertó a varias empresas en nuestro país y la siguen alertando hasta la fecha. Entonces, si se espera que se culmine su procedimiento, lo que iba a ocurrir era que la norma ya empezaba a producir efectos y las empresas ya no podían continuar con sus contratos de tercerización. Y por eso estas empresas piden al Indecopi una medida cautelar. Y claro, el Indecopi ha estado otorgando masivamente y sigue otorgando masivamente medidas cautelares a las empresas. Dios TR no se les sea aplicable a las empresas, a efectos de que puedan continuar tercerizando. ¿Cuál es la primera empresa que denunció esto? COSAPI Minería SAC, que curiosamente lo tiene el estudio Rubio, estudio en el cual trabajo. Y nosotros en nuestra asesoría lo que hacemos es elaborar esta norma, evaluar esta norma laboral, darle el enfoque de barrera burocrática, y lo que hace el Indecopi es nos otorga la medida cautelar. Y claro, posteriormente el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL apelaron la medida cautelar. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que no, el análisis el de la comisión no había sido, no era la correcta, en fin. Este tema llega a la sala, al superior jerárquico, la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas. A diferencia de lo que consideraba el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, lo que hace la sala es confirmar la medida cautelar que otorga la comisión, pero a su vez, y esta es otra manera de otorgar una medida cautelar, porque no solamente basta que el administrado la solicite, sino que también la administración pública puede otorgar de oficio una medida cautelar. Y en este caso, la sala lo que hace es otorgar una medida cautelar de oficio a favor de todos los agentes económicos y todos los administrados en este país. ¿Para qué? Para que estas barreras burocráticas que fueron denunciadas por COSAPI Minería sean inaplicables. Entonces, le ordena a la SUNAFIL a que no exija el cumplimiento de estas barreras burocráticas a ninguna empresa, a ningún agente económico, a ningún administrado en este país hasta que culmine el procedimiento de COSAPI Minería. Que ahí les doy un dato adicional, recientemente se ha suspendido ese procedimiento, pero por otros temas ajenos a COSAPI Minería. Y bueno, de ahí de relevante que es las medidas cautelares, que pueden llegar a tener un gran impacto en todo el país. Ahora vamos por una cuestión un poco más sencilla, que son las cuestiones distintas al asunto principal. Cuando hablamos de cuestiones distintas al asunto principal, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en incidentes que pueden ocurrir en el procedimiento. En un mundo ideal, lo que esperaríamos es que el funcionario y el administrado realicen determinadas actividades conforme lo establece el ordenamiento para poder culminar el procedimiento y que finalmente se emita el acto administrativo. Pero claro, puede ocurrir ciertos incidentes que tengan que ver con la actuación de la administración pública. Por ejemplo, ocurren defectos de tramitación. Si ocurren defectos de tramitación, el administrado está en todo su derecho de interponer una queja. También puede ser que el administrado presente una cuestión, y esto sucede más o menos reciente entre Indecopi y su salud, un conflicto de competencia. Antes de la existencia de su salud, el Indecopi veía temas de consumidor sobre temas de salud. Pero claro, una vez que se ha creado su salud, los temas de consumidor relacionados a salud han pasado a competencia de su salud.
pero todavía hay ciertos casos que tienen materias grises, que no son muy claros si corresponde a consumidor general y por lo tanto debería verlo el Indecopi, o cuestiones de salud propiamente dicha y por lo tanto debería ver su salud. Ahí puede haber unos ciertos conflictos de competencia. También pueden haber solicitudes de nulidad, porque el administrado puede haberse dado cuenta de que se incurrió en una nulidad que causa efecto, pero ya deberían culminar este procedimiento con declarando nulidad de todo, ¿no? Entre otras cuestiones, entre otros incidentes que pueden ocurrir. Ante la existencia de un incidente, la regla general es que no se puede suspender el procedimiento salvo disposición expresa. Y esto sucede, por ejemplo, cuando hay un conflicto de competencia. Yo les decía, oye, hay ciertos temas que todavía son grises, tanto para la competencia de Indecopi y su salud sobre temas de consumidor referidos a salud. En este caso, lo que tiene que ocurrir es que ambas entidades del Poder Ejecutivo tienen que recurrir a la PCM, al presidente del Consejo de Ministros, y tratar de resolver este conflicto de competencia para que se determine quién es competente y evalúe la denuncia del administrado. En ese caso se va a tener que suspender. Pero en otros casos no ocurre eso. Por ejemplo, en la interposición de una queja. En la interposición de una queja, el administrado lo ve, interpone la queja, la norma dice que se resuelve en 3 días, en la práctica se resuelve más, pero ya les puede decir por qué. Pero claro, se está resolviendo la queja de manera paralela al procedimiento principal, y el procedimiento principal va a seguir de frente, va a seguir siguiendo sus plazos hasta que culmine. En otros casos, por ejemplo, si hay una solicitud de nulidad, y en este caso que yo les comentaba anteriormente, el Ministerio de Trabajo señala este tema de barreras burocráticas en el cual está implicado el Ministerio de Trabajo y la SUNATIL. Ambas entidades públicas han solicitado la nulidad de las diferentes resoluciones que está emitiendo el Indecopi, otorgando medidas cautelares y resolviendo en primera instancia de manera favorable al administrado. En esos casos, hay algunos en los que la sala está resolviendo, está diciendo improcedente tu solicitud de nulidad, y después está resolviendo. Entonces, es posible resolver los incidentes de manera anterior a la resolución del procedimiento principal del fondo, pero claro, la regla es que se resuelve al final. La resolución que resuelve un incidente no es recurrible. Imaginemos el caso de una queja. Presenté una queja por un defecto de tramitación. ¿Por qué? Porque yo administrado considero que el administrado cometió una falta administrativa. Artículo 261, si no me equivoco, del TUDL-PAJ, que establece como 12 causales de faltas administrativas. No me dieron la razón en la queja. Lo que me queda a mí administrado es, si estoy ante una resolución de primera instancia, en segunda instancia, cuando yo cuestione, imaginemos un procedimiento de apelación, yo no solamente voy a alegar el tema del fondo del procedimiento en cuestión que me causa perjuicio, sino también voy a tener que señalar por qué la resolución de primera instancia es nula a razón de la comisión de una falta administrativa por parte del administrado. Si se logra la nulidad, enhorabuena, porque se tendrá que retrotraer todo el procedimiento a la primera instancia para que se corrija ese defecto de tramitación y se vuelva a generar nuevos actos a efectos de desarrollar ese procedimiento y culminarlo con la emisión de un nuevo acto administrativo. Ahora vamos con las reglas para la celeridad. Este artículo está muy vinculado a lo que es el principio de celeridad, el principio de informalismo, el principio de eficacia, todo en conjunto. En primer lugar, este artículo nos señala que la administración pública tiene un deber de impulso de los expedientes. Por ello, si llega un nuevo expediente a la entidad pública, que es una nueva solicitud,
lo que tiene que hacer es darle trámite, impulsar el trámite. Pero claro, impulsar el trámite no quiere decir que la administración pública se encuentra en la obligación de tener que resolver cada solicitud en el orden en que llegó. ¿A qué me refiero? Llega a las 10 de la mañana una solicitud y a las 10:01 otra. Pues muy bien, el expediente de las 10 de la mañana tendrá número 0001 y el expediente siguiente va a tener como número 0002. Eso sí le exige el artículo 159 del Tubo de la LPAJ. Pero lo que no le está exigiendo a la administración pública, este artículo 159, es que el expediente 0001 tiene que ser resuelto de manera anterior al 00002. ¿Por qué? Porque tiene la administración pública que evaluar cada caso en concreto y ver si puede resolver de manera más célere el 002, enhorabuena, pues que lo haga. Si el 001 requiere de la emisión de más informes, actuaciones y demás, pues va a tener que demorar. Primero será resuelto el 001 y luego será resuelto el 002. Pero claro, siempre dentro del plazo legal previsto en la ley. De otro modo, no se puede. Eso sería ilegal. También este artículo 159 permite que si estamos ante trámites compatibles, pues que haya un impulso simultáneo. Y también en el mejor de los casos, en una sola actuación que se concentre todas las diligencias y trámites posibles. Por ejemplo, ya estamos en un momento, nosotros somos la administración pública y estamos evaluando un expediente, y nos damos cuenta que necesitamos realizar varios informes, varias actuaciones, tenemos que realizar inspecciones. Pues bien, en ese momento que estamos evaluando, empezamos a agilizar y empezamos a solicitar los requerimientos de información que tenemos que requerir los informes que tengamos que realizar. O sea, si otro órgano tiene que realizar un determinado informe, pues tenemos que pedirlo. Si tenemos que realizar una inspección, es hora de generar una fecha. Todo eso. Este artículo 159 lo que pide es concentrar las diligencias y los trámites necesarios en la medida que sea posible. ¿Por qué? Porque eso va a lograr que el procedimiento sea más célere. Ahora, si estamos ante un procedimiento en el cual la administración pública va a necesitar que un tercero otorgue cierta información, esto generalmente pasa cuando una administración pública necesita información de otra entidad pública, pues bien, que realice el requerimiento de información, pero cuando realice este requerimiento, otorgue cierta fecha cierta para otorgar la información. ¿A qué me refiero? Si yo soy la administración pública que requiere la información, le voy a pedir a la otra que me otorgue la información en un plazo no mayor a 10 días hábiles, por ejemplo. Entonces, la otra entidad pública tiene conocimiento de que necesite presentar ese informe o esa información en general que le están pidiendo en ese plazo. También aplica para los administrados. En el marco de un procedimiento, la administración pública puede decir, oye, requiero mayor información, pásame esta información y te doy el plazo tal. Esto sucede un montón, que no lo crean. Pues bien, el administrado va a tener ese plazo, imaginemos 2 a 5 días hábiles, lo que le haya otorgado a la administración pública para poder presentar la información solicitada. También como una regla de celeridad es que tiene que haber suplencia automática dentro de la administración pública. Es decir, un procedimiento administrativo no se puede suspender, no se puede dilatar porque el funcionario fue despedido o porque se fue de vacaciones o porque está de licencia. No, tiene que haber suplencia automática. Es decir, el funcionario encargado del expediente no va a estar por alguna razón. Pues bien, la administración pública tiene que tomar las precauciones correspondientes para que otro funcionario evalúe ese expediente dentro del plazo previsto para el procedimiento. También se pueden utilizar formatos para emitir resoluciones con motivación vinculada, que esto es un modo de decir, si estamos ante casos similares, administración pública utiliza la plancha que utilizaste en un caso anterior. Ojo, puedes utilizar la plancha, adecúala, pero evalúa la situación concreta siempre del administrado. No vulneres su derecho a debido procedimiento. También, si estamos ante un caso en el cual la administración pública se encuentra muy cargada, puede solicitar, o sea, el órgano encargado está muy cargado, lo que puede solicitar es
a un subordinado inmediato el apoyo en la realización de las diligencias correspondientes, o también pueda solicitar a otra entidad pública colaboración para realizar estas actuaciones. Pero claro, estamos hablando de acciones de trámite, ojo, no es que estamos hablando de resolver el procedimiento. Y bueno, una vez más, el tubo del LPAG lo que establece es que las autoridades administrativas se encuentran prohibidas de resolver en contra del administrado por deficiencias no advertidas. Es decir, por ejemplo, el administrado presenta una solicitud para su licencia de funcionamiento y la norma, el TUPA dice que debe presentar 10 requisitos, aunque ahora es más simplificado. Si vemos que le falta uno, la administración pública lo que tiene que hacer es observar esa solicitud y otorgarle un plazo al administrado para que presente aquel requisito que no presentó. Pero lo que no puede hacer es la administración pública es culminar casi todo el plazo previsto para el desarrollo de este procedimiento, para resolver el procedimiento, y lo que haga es, como se le vence el plazo, resolver diciendo te deniego la solicitud porque no me presentaste el requisito número tal. Eso no puede ocurrir. Ahora vamos por otro tipo de ordenación del procedimiento, que es la acumulación de procedimientos. En este caso, lo que se tiene es por propósito que en un solo expediente 2 o más procedimientos sean acumulados, o sea, sean evaluados de manera conjunta y se resuelve de manera conjunta. Pero claro, tiene que existir cierta similitud entre ambos expedientes para que se pueda acumular. De otra manera, no es posible acumular. Y cuando la entidad pública determine que sí corresponde acumular, pues tiene que motivarlo. Si bien la decisión de acumulación no es recurrible, al igual que les mencionaba hace un momento, si yo soy el administrado y me encuentro perjudicado, en un posible recurso de impugnación yo puedo cuestionar la acumulación. Eso siempre es posible. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, cuando el procedimiento administrativo, mi procedimiento administrativo, yo administrado, presento mi procedimiento, pero lo suspenden. ¿Por qué? ¿Por qué lo suspenden? Porque están esperando la subsanación de otro procedimiento para acumular los dos. No, eso no puede ocurrir. No, si no estamos ante una situación similar, el administrado yo y el otro administrado, pues no se puede acumular. Y ya también yo les comentaba de las solicitudes en masa de medidas cautelares ante el INDECOPI. El INDECOPI tiene un montón de experiencia a la fecha sobre este tema de esta norma que prohíbe la tercerización laboral. Entonces, teniendo tantos expedientes, lo que ha hecho la comisión ha sido empezar a acumular expedientes. Los que sean los que se parecen más, los está acumulando. De manera que en una sola resolución, lo que hace es evaluar 2 solicitudes o más, y resuelve, otorga medidas cautelares y resuelve en primera instancia. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la minera Santa Luisa y minera Yanacocha. Ambas empresas son mineras y muy posiblemente ambas mineras han señalado argumentos similares de cómo le afecta la norma de tercerización. Por otro lado, tenemos la acumulación de Red Vial 5 y Carretera Andina del Sur. Ambas son concesionarias del sector de carreteras. Entonces, debe ser que el INDECOPI ha evaluado esas similitudes, también debe haber evaluado que ambas empresas señalan que la norma que prohíbe la tercerización laboral les afecta de cierta manera y por lo tanto acumula expedientes. Pero claro, si bien se están acumulando los expedientes, tiene que evaluar la administración pública la afectación de la medida de la norma de tercerización a cada una de ellas. Tiene que decir por qué a cada una de ellas les afecta y por qué está decidiendo de manera similar en ambas. Luego vamos con la regla del expediente único. Este artículo, ustedes dirían, parece que debe ser así, ¿no? Siempre debe haber un expediente único ante una solicitud del administrador. Pues lamentablemente antes del tubo del LPAG no ocurría eso. Entonces, cuando se emite el tubo del LPAG, se considera la pertinencia de incorporar este artículo 161, que es, si estamos ante una solicitud que incorpora una sola pretensión de la entidad pública,
pues tiene que ser un solo expediente, por más que esta solicitud implique la emisión de actuaciones o informes, documentos de diferentes órganos dentro de la entidad pública. Tiene que existir un solo expediente. Ahora, si hay materias conexas, pues se van a tener que acumular al expediente de manera originaria o sobrevenida. ¿A qué me refiero? El expediente, la solicitud implica la emisión de una solicitud de un órgano diferente al órgano competente para resolver. Pues bien, el informe que emite el otro órgano va a tener que ser acumulado en el expediente para que el órgano competente pueda resolver. Esto está pensado, el artículo 161 del TUO del LPAC, a la solicitud que realiza el administrado, que es competencia de solo una entidad pública. Pero en la práctica nosotros tenemos también solicitudes de administrados que no solamente implican la intervención de una entidad pública, sino otras. ¿Qué hacemos en esos casos? Les puedo dar como ejemplo el tema del APSI. Hay asociaciones que piden apoyo al APSI para exoneración de impuestos y demás, pero claro, no estoy diciendo los certificados SUNATAM, los certificados de APSI, de apoyo internacional. Para otorgar esa ayuda, lo que hace es, ok, ¿tú a qué te dedicas? ¿Asociación a qué te dedicas? Generalmente se dedican al arte, a las danzas, en fin. ¿Tú a qué te dedicas y cuál es el sector al cual perteneces? Entonces, dentro del APSI, la solicitud del administrado tiene un expediente, imaginemos el 0001. Pero claro, dentro del trámite, para poder otorgar este apoyo internacional, lo que se señala es que se tiene que obtener el informe de opinión favorable del sector implicado. Si estamos hablando de un tema de danzas originarias, por ejemplo, lo que va a tener que hacer el APSI es, ok, dentro del APSI tendrá su expediente 001, pero va a tener que solicitar al Ministerio de Cultura un informe. Y esa solicitud de informe de opinión favorable dentro del Ministerio de Cultura va a tener otro número. Y claro, ahí tenemos ante una sola solicitud, como tenemos dos entidades al menos implicadas, en cada entidad pública va a tener un diferente número de expediente. En el ordenamiento comparado se habla del procedimiento único. En casos como les que le he dicho del APSI, lo que va a ocurrir es que está bien, vas a solicitar el informe de otra entidad pública, pero siempre va a tener el mismo número de expediente, ojo, no va a ser diferente. En nuestro país todavía no. Y este tema de derecho comparado que les comento está en la legislación española. Luego vamos con la intangibilidad del expediente. En este caso, el TUO del LPAC está requiriendo a las entidades públicas es que si la autoridad competente ya ha firmado un documento, un informe, una actuación, entre otros, y ya le incorporó al expediente, no es posible que se pueda realizar posteriormente enmendaduras, alteraciones, entrelineados, ediciones. O sea, no es que puedas borrar, cambiar una página, volver a foliar, incorporar cierta información que se olvidó el funcionario dentro del expediente. No, no se puede hacer eso. Una vez que el documento ya está firmado, entra así, oleado y sacramentado ante el expediente y nadie lo puede alterar. Pero claro, existe una excepción, que es el desglose. ¿Cuándo hay desglose? Cuando se solicita la devolución de algún documento al administrado o la organización de otro expediente adicional. En esos casos, sí se permite la alteración del expediente. También ese artículo 164 ya evidencia que pueden existir artículos electrónicos, porque está ahí señalando que la administración pública puede utilizar tecnología de microformas y medios informáticos para el archivo y la tramitación de los expedientes. Este artículo es prepandemia
y ahora incluso contamos con una ley que regula los expedientes electrónicos. Entonces ya tenemos ciertos elementos de cómo la administración pública tiene que resguardar la diferente documentación que forma parte de un expediente. Ahora, ¿qué pasa si dentro de la administración pública se pierde un expediente? Al fin y al cabo, la administración pública está conformada por funcionarios que son personas, y las personas podrían perder el expediente, es totalmente humano. En esos casos, lo que tiene que hacer la administración pública internamente es tratar de recaudar la mayor documentación posible que conforma parte del expediente, y si no lo logra, obtener nuevamente el expediente, lo que tiene que hacer es recurrir al administrado en cuestión y pedirle copia del expediente o de lo que tenga para poder conformar un nuevo expediente. Pero claro, este expediente nuevo que se recabe no puede ser considerado como el expediente original porque no lo es. A ese expediente se le va a llamar como expediente asimilado. Y claro, siempre se le tiene que hacer de conocimiento al administrado. Siempre se le tiene que decir, ya sea que la administración pública recabe por sí misma internamente toda la información del expediente, no. O utilice o no ayuda del administrado. En cualquier supuesto le tiene que ser de conocimiento al administrado que se le ha perdido el expediente. Luego vamos con el empleo de los formularios. En el empleo de los formularios lo que se pide una vez más es uniformidad y celeridad en los procedimientos. Entonces, en este caso la administración pública se encuentra autorizada para poder utilizar formularios que permitan que el desarrollo de un procedimiento sea más dinámico. Claro ejemplo, en los procedimientos que forman parte del TUPA, del Texto Único de Procedimientos Administrativos. Si la entidad pública quiere evitar que se le otorgue cierta información o que el administrado omita cierta información, pues bien, lo que hace es elabora un formato, un formulario, lo aprueba, siempre tiene que aprobar los formularios, y lo incorpora como un requisito TUPA. Pues bien, ahora todas las solicitudes que tenemos como administración pública sobre este procedimiento en cuestión que tiene un formulario según tu TUPA, el administrador me va a presentar el formulario y para mí se me va a hacer mucho más fácil tramitar este procedimiento. Estos formularios son de libre reproducción, por lo que el administrado, si desea, puede solicitar la emisión de este formulario, el otorgamiento de este formulario, y también son gratuitos. Ahora, como la administración pública va a emplear formularios y el administrado va a incorporar información en los formularios, la información que se incorpore va a estar sujeta a la presunción de veracidad. Es decir, la administración pública le va a tener que creer al administrado de que la información que está incorporada en el formulario es veraz, es fidedigna. Pero la administración pública también tiene la obligación de realizar fiscalización posterior, es decir, tiene la obligación de corroborar que efectivamente de lo que ha señalado el administrado en su formulario es veraz, es fidedigno. También dado que estamos ante un procedimiento, los formularios siempre tienen que ser uniformes para ese procedimiento. No puede ser que para la solicitud del procedimiento X, el administrado puede presentar el formulario 1, pero para otro administrado que también va por el procedimiento X, presente un formulario distinto. No, los formularios siempre tienen que ser uniformes. Y también este artículo 161 del TUE de la LPAC permite a la administración pública que utilice mecanismos de autoservicio. ¿Para qué? Para que el administrado pueda acceder a los formularios. Específicamente lo que estamos hablando es acceder a los formularios por la página web, por el internet. Y acá tenemos un formulario que es presentado a nivel nacional, que es la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, el ITSE, que anteriormente se denominaba como el procedimiento de defensa civil. Ahora, a lo largo de los años se ha tratado de simplificar este procedimiento lo más posible y se sigue tratando de simplificar, no crean que no. Y uno de los mecanismos que se ha incorporado para simplificar el procedimiento es el relleno de este formulario, el anexo número 1. Y ahí el funcionario va incorporando la información que es relevante en el marco del procedimiento en cuestión.
Ya luego se generará el tema de la fecha de inspección, se otorgará el ITSE, será el caso. Pero claro, siempre tratando de simplificar el procedimiento lo más posible. Vamos con otro tema, con la elaboración de actas. Cuando el tubo de la ley Paja en el artículo 167 establece la elaboración de actas, no está pensando necesariamente en las actas de inspección, ojo, que se generan en el marco de una inspección. El capítulo referido a inspecciones regula sobre las actas de inspección. En este caso, ese artículo 167 está regulando de manera general. Ojo, hay que poner ahí una precisión. ¿Para qué se utilizan las actas? Para dejar constancia de algo. Entonces, el funcionario encargado lo que va a realizar es incorporar en el acta aquello que va evidenciando. Pero claro, lo que evidencia tiene que ser objetivo. No puede señalar como que opiniones, no, o temas subjetivos, no. No es posible, porque si no, esta parte del acta será inválida, será nula. ¿Qué es lo que se puede incorporar dentro de un acta? Aquello que el funcionario determina que existe, evalúa que existe, pero también puede, por ejemplo, medidas correctivas. Entonces, la naturaleza de un acta va a depender de su contenido. Si estamos ante una acta que solamente establece lo que el funcionario, el inspector, revisó, vio, en fin, estaremos ante un documento administrativo que deja constancia de algo y no pasa nada. Pero si estamos ante un acta en el cual el funcionario establece medidas correctivas, en ese caso ya no. No estamos ante un acta, documento administrativo que no pasa nada, no, estamos ante un acto administrativo. Y en ese caso el administrado va a poder recurrir la medida cautelar que le están imponiendo. Va a poder cuestionar. Ahora, el relleno de un acta puede hacerse de manera simultánea o diferida. De manera simultánea significa que, imaginemos que estamos que estamos ante el inspector de una municipalidad y está inspeccionando un lugar que vende frutos. Pues bien, el inspector va a tener su acta y va a ir señalando que cada lugar de este establecimiento cumple o no cumple con determinadas condiciones de salubridad, ¿no? Cumple o no cumple, cumple o no cumple. Eso es, según va viendo, va notando, eso es la elaboración de un acta de manera simultánea. Pero ¿qué pasa cuando un acta puede ser realizada de manera diferida? Esto se utiliza generalmente cuando estamos ante una minera. Y en las minas, una fiscalización puede tomar horas de horas si es que no son días. En esos casos, el artículo 167 lo faculta al inspector a que pueda grabar. Y posteriormente, una vez que ha culminado la fiscalización, la inspección pueda utilizar su grabadora como sustento y rellenar su acta de todo lo que ha encontrado, ¿no? Pero claro, no es que se pueda hacer en cualquier momento, no, tienes 5 días hábiles para poder realizar, no más. Ahora, como yo les he estado mencionando, acá mucho implica lo que ve, lo que revisa, lo que evalúa el inspector. Y se presume la veracidad de lo que existe en el acta. Si yo, administrado, estoy viendo que el inspector está incorporando cuestiones que no me son favorables, lo recomendable es que yo, administrado, pueda incorporar en el acta mis observaciones. Y lo ideal es hacerlo en el mismo momento en que se está levantando la inspección. Porque si bien el inspector podrá tener el acta en el cual se encuentra tutelado por una veracidad, lo que yo, administrado, puedo hacer es tratar de quitar la validez, la credibilidad de lo que está mencionando el inspector, señalando mis observaciones. De esa manera, por cada observación que uno hace, o sea, por ejemplo, el inspector dice que encontró A y constituye la infracción
tipificado con un código tal. A mí, yo administrado voy a decir, no he cometido la infracción tal porque estas son mis razones, tal, ¿no? Según va utilizando esta mecánica del administrado, será posteriormente el órgano resolutor del procedimiento sancionador, eventualmente, el que determine si el acta constituye el elemento probatorio suficiente para poder sancionar al administrado. Claro, en el marco de un procedimiento sancionador, el administrado podrá defenderse, podrá presentar escritos, alegatos, pruebas para desvirtuar de lo que dijo el inspector, pero siempre el momento ideal para empezar a desvirtuar de lo que dice el inspector es en el momento de la inspección e incorporar las observaciones dentro del acta. Eso es lo más recomendable. Y acá les tengo un ejemplo de una acta donde se va a hacer una inspección a establecimientos de dispensación de productos farmacéuticos y afines. Esto es del MINSA. Y acá el inspector tiene que ir rellenando los datos del administrado que va a ser inspeccionado, también quién es el inspector del MINSA que va a llevar a cabo la inspección, en qué lugar se encuentran, qué es lo que finalmente va a revisar y qué es lo que está encontrando. Y claro, en la parte final de esta acta se permite al administrador, el inspector puede interponer medidas correctivas o medidas provisionales. Vamos por queja por defectos de tramitación. La queja es un remedio procesal, no es un recurso. Hay personas que dicen, voy a interponer el recurso de queja. No, está mal dicho. La queja no es un recurso, es un remedio procesal. ¿Por qué? El recurso administrativo tiene por finalidad cuestionar el fondo de un acto administrativo. O sea, se considera que en este caso hay una interpretación errónea de la norma o no se ha evaluado correctamente los medios probatorios. Pero en la queja no estamos yendo ante un acto administrativo, lo que estamos yendo es contra alguna actuación que ha realizado algún funcionario o funcionarios dentro de la administración pública. Es decir, recurso administrativo, pues se va contra un acto administrativo. Queja se va contra una actuación o omisión de un funcionario. La queja se interpone contra el superior jerárquico que cometió el acto, el defecto de tramitación. Porque no es que se pueda interponer queja por cualquier cosa, no, se tiene que interponer queja ante una situación en la cual se está afectando el debido procedimiento del administrado. ¿Cuál es el plazo para resolver? Mientras existe el defecto de tramitación y todavía no ha culminado el procedimiento, se puede interponer queja. Pero claro, lo recomendable es siempre interponer la queja lo más pronto posible una vez que sucede el defecto de tramitación. No esperar mucho tiempo. ¿Qué pasa si en la queja no me dan la razón? Pero yo administrado considero que el defecto de tramitación es tal que afecta mi derecho a un debido procedimiento. Pues eventualmente en un recurso administrativo puedes cuestionar el actuar u omisión de la comisión desde la existencia de este defecto de tramitación. Ahora, la norma dice que son 3 días hábiles para su resolución, pero la verdad es que en la práctica sucede más. A ver, lo que va a suceder cuando se interpone una queja es yo administrado, interpongo la queja frente a al superior jerárquico, el funcionario que cometió el defecto de tramitación, pero luego el superior jerárquico, lo que va a tener que hacer es emplazar al funcionario y solicitarle sus descargos. Y generalmente esto es un día hábil. Luego, se suspende el procedimiento hasta que llega la tramitación del superior jerárquico y el superior jerárquico evalúa y no, esto es más de 2 días hábiles. Luego de ahí, una vez que resuelve el superior jerárquico, le otorga la resolución al administrado. En la práctica yo les puedo decir que la resolución de una queja no toma menos de 2 semanas. Generalmente es al mes. Al mes uno ya tiene la resolución de una queja. Ahora,
¿Qué es lo que también sucede en la práctica? Si bien la queja se interpone frente al superior jerárquico, lo que yo les puedo decir es que dentro de las administraciones públicas siempre se protege a su gente. Y eso es humano y esto es lo que yo evidencio en la realidad. ¿A qué me refiero con que se protege a su gente? Ok, llega la queja al superior jerárquico, pero luego el superior jerárquico emplaza al funcionario en cuestión, el funcionario que ha cometido presuntamente el defecto de tramitación. Lo que va a ocurrir en la práctica, si es que el funcionario no quiere ser sancionado, porque si una queja es fundada, lo van a sancionar, es corregir el defecto de tramitación lo más posible que se pueda, y una vez que dentro del plazo otorgado, claro, el superior jerárquico para otorgar sus descargos, resuelve el defecto de tramitación y luego al momento de elaborar sus descargos ante el superior jerárquico te va a decir, ok, ocurrió tal tema que menciona el administrado, pero ojo que con fecha tal, hice tales actuaciones, de tal manera que en este momento no existe el defecto de tramitación. Pudo haber existido, pero en este momento ya no existe. Eso es lo que menciona sus descargos. Luego, estos descargos se elevan nuevamente al superior jerárquico, el superior jerárquico evalúa, y claro, cuando el superior jerárquico evalúa, ya no hay defecto de tramitación, y si no hay defecto de tramitación no hay nada que corregir, y si no hay nada que corregir, el procedimiento administrativo sigue su curso, no hay ningún problema. Y bueno, eso va a tener como resultado que la queja del administrado va a salir infundada. Yo les digo como abogada de estudio en que siempre es bueno decirle a nuestros clientes, vamos a interponer esa queja porque corresponde, porque se ha ocurrido un defecto de tramitación, pero pensemos siempre en que esto le va a dar celeridad al procedimiento. No esperemos nuestro objetivo no va a ser que sancionen al funcionario, ojo, nuestro objetivo va a ser siempre darle celeridad al procedimiento, porque muy posiblemente que esa queja vaya a seguir infundada. Ya con esa tranquilidad, con esa estrategia planteada, se plantea la queja y se obtiene lo que se tenga que obtener. Y ahora les voy a dar unos ejemplos que yo he visto en el marco en mi experiencia. En este caso, fue ante los OSINARMIN. En los OSINARMIN, los PAS, los procedimientos administrativos sancionadores en primera instancia, tienen que tener un plazo máximo de 9 meses. Se pueden ampliar por 3 meses más, pero con decisión motivada. ¿Todo bien? En este caso, los OSINARMIN le inició un procedimiento sancionador a un administrado. Llegó el día último 9 del mes 9 y lo que hace es ampliar el plazo a 3 meses adicionales para poder resolver. Pero claro, la motivación que otorga es de 3 líneas, diciendo que hay mucho que evaluar y ya que el administrado le ha dado unas cuestiones internacionales y que necesita evaluar. Ok. Nosotros como administrado yo me merezco una decisión motivada, suficiente, por parte de la administración pública. En 3 días, en 3 líneas, no me vas a motivar por qué necesitas ampliar, y ojo que la norma dice hasta 3 meses adicionales. En ninguna parte me motivas porque necesitas los 3 meses. Y tú me dices que necesitas más tiempo para evaluar mis argumentos, pero ¿cuáles son los argumentos que necesitas evaluar tanto tiempo? Dime, pero dime cuáles son los que te dificultan. Son esas cuestiones que uno va cuestionando, presenta una queja, en aquella oportunidad no nos dieron la razón en la queja, pero eventualmente en un recurso impugnativo lo que hacemos es evidenciar este actuar ilegal de la administración pública y nos dan la razón. Que efectivamente no se debió haber ampliado sino más el plazo del procedimiento administrativo. Y en este caso es donde se evidencia lo que yo les decía, que dentro de las entidades públicas se apoyan. En este caso, estamos ante un procedimiento administrativo sancionador ante DIGESA y llega el día 12, o sea, llega el último día del mes 12 del procedimiento sancionador y lo que hace la administración pública es notificar unos nuevos informes al administrado.
y otorga plazo para que el administrado pueda defenderse y dice, oye, mi procedimiento todavía no caduca por si acaso. ¿Por qué? Porque se aplican ciertas disposiciones de la suspensión del procedimiento durante la pandemia de la COVID-19. Uno ahí levanta un poco la ceja y dice, este procedimiento inició en el 2021 y los plazos de los procedimientos administrativos se suspendieron durante ciertos meses del primer semestre del 2020. ¿Cómo así se me va a aplicar los plazos de suspensión de esa época? En esta oportunidad presentamos una queja solicitando que se ordene la caducidad del procedimiento. Y lo que sucede en ese caso es que se presentan el superior jerárquico emplaza al funcionario en cuestión, el que nos había notificado los informes y otorgándonos plazo para defendernos. Y lo que hace el funcionario es, cuando es emplazado, caduca el procedimiento. Caduca, en cuestión de horas. Imaginemos que hoy día es miércoles, presento mi queja, el día jueves o el día viernes a primera hora, lo que hacen es notificarnos con la resolución que caduca el procedimiento. El cliente, obviamente, muy feliz porque se le caducó el procedimiento administrativo sancionador. Y claro, la queja también puede servir para eso. No necesariamente para lograr la sanción a un funcionario, no. Sirve para darle celeridad al procedimiento. Y con esto culmino. Quedo atenta en caso hubiese alguna consulta. Muchas gracias, estimada doctora. En efecto, tenemos dos preguntas y se las comento a continuación. Ya. Aquí está, doctora. Dice lo siguiente, doctora, en el caso de la pérdida del expediente que comentó, ¿qué pasa si el administrado se rehúsa a brindar la documentación que tiene o se niega a hacerlo? Asimismo, ¿quién asume la responsabilidad y qué medidas podría tomar el interesado? Ya, vamos con la primera parte de la pregunta. El administrado no puede decir así de buenas a primeras, no quiero entregarte la información. Simplemente puede decir, no cuento con la información, la extravié. ¿Qué puede hacer la administración pública en esos casos? Nada. No puede hacer nada. Lo que yo les digo, estoy pensando como abogada de estudio. Pero ¿qué pasa si la administración pública en ese caso, entonces, qué puede hacer? Pues el funcionario que extravió el expediente va a tener que asumir responsabilidad funcional. Y para ello va a tener que aplicarse el régimen de contratación de este funcionario. Si fue contratado bajo el régimen 728, pues será sancionado bajo el régimen 728. Si fue contratado bajo el régimen CAS, será sancionado bajo el régimen CAS. Y lo mismo con servir, con la actividad administrativa y demás. Claro, y también teniendo en cuenta el artículo 261, si no me equivoco, del TUE del EPAG, que regula todas las causales de faltas administrativas que son aplicables para todos los funcionarios, independientemente de su régimen de contratación. Muchas gracias, estimada doctora. Le comento la siguiente pregunta. Dice, doctora, es bien sabido que la gran mayoría de personal en las municipalidades son quienes trabajan como terceros, locadores. Sin embargo, debido a los cambios de gestión, ha sucedido casos en que no pagan a los trabajadores de la anterior gestión. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Eso ya no es ordenación del procedimiento, pero lo que yo les puedo decir es que se activan las causales que establezca el contrato de incumplimiento. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, como mencionan, son terceros. Si es un contrato de locación de servicios, pues se tiene que recurrir a la vía judicial o a los arbitrajes. Todo depende de lo que establezca los CDRs de contratación. Muchas gracias, estimada doctora. Asimismo, también por absolver las preguntas que han formulado los participantes. Con ello estamos dando finalización a la ponencia del día de hoy. Le agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades, doctora. Claro, hay una última pregunta que sí me gustaría responder, que está justo en el chat. ¿Qué hacer si el funcionario no te permite hacer la observación al acta?
Mira, si estamos ante una fiscalización, en el tubo de la LPAC se ha incorporado un nuevo capítulo que le permite al administrado contar con un abogado. Yo siempre recomiendo ante cuestiones muy relevantes solicitar un tiempo prudencial al inspector, que para iniciar la inspección se cuenta con un abogado, que tenga tu abogado. Si está tu abogado, el inspector muy difícilmente va a tener este actuar, de que no te permita realizar una observación al acta. Ahora, estás ante una situación en la cual no tienes a tu abogado al costado y por lo tanto el inspector no va a tener esa motivación para evitar estas ilegalidades. Como administrado, lo que tú puedes hacer es grabar. Tú estás en tu derecho de grabar y eso te lo permite el tubo del LPAG. Pues bien, grabas todo lo que está ocurriendo durante la inspección, y si el inspector no te quiere dejar, pues toma constancia. Y si no grabaste, si tienes cámaras de seguridad, todo ayuda para evidenciar eso. Y si no te deja grabar, yo te lo digo, en el marco del procedimiento, cuestiona la validez del acta. Sea un sancionador eventual, en un momento el sancionador cuestiona la validez del acta por este actuar del inspector. Muchas gracias, doctora. Doctora, había una pregunta más. Me parece que no le llegué a trasladar, de Dime. Francesco Giulietti. Dice, en Perú existen las medidas cautelares anticipadas. ¿Cómo es el régimen de aplicabilidad en Costa Rica? Ya. No existen medidas cautelares anticipadas. Se necesita, de acuerdo al tubo de la LPAG, que se inicie un procedimiento para poder otorgar una medida cautelar. Entonces, lo que se hace generalmente, como reglas generales, en un solo escrito, presentas tu solicitud, que tengas que solicitar, lo que quieras solicitar, y luego a su vez, en el mismo escrito, solicitas tu medida cautelar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La administración pública le va a dar trámite a tu solicitud principal, pero también a su vez va a resolver tu medida cautelar. Posteriormente, resolverá tu solicitud principal, pero siempre para eso se necesita el inicio de un procedimiento administrativo. O sea, para otorgar una medida cautelar se necesita un procedimiento administrativo. El tubo del LPAG dice que, salvo disposición expresa en la ley, en verdad, en mis años de experiencia, hasta ahorita yo no he visto ninguna norma de carácter especial que regule eso. Muchas gracias, estimada doctora. Con ello ya habríamos finalizado la sesión y bueno, le deseamos que tenga un excelente fin de semana y hasta una próxima oportunidad, doctora. Igualmente, buen fin de semana para todos y todas. Gracias por la invitación. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias a usted, doctora. Buenas noches.